Muy bien, entonces para desarrollar lo que es el método de centro de gravedad vamos al siguiente ejercicio y ahí vamos a presentar las dos formas en que podemos desarrollar el método, ya sea por distancias rectangulares o por distancias euclidias. En el caso de las distancias rectangulares sería utilizando los catetos de un triángulo, por ejemplo, con X y un Y. Y en el caso de las euclidias es que estimando lo que sería la hipotenusa, o sea, el cálculo de la dirección directa, ¿verdad? Entonces, en este caso, vamos ahora con sí, bueno, aquí está el enunciado, que también ya lo habíamos visto en la presentación anterior, pero para tenerlo de nuevo. Dice que se busca una localización de una nueva planta de forma que se minimicen los costos de transporte, tanto de las materias primas como de los productos terminados. Las fuentes de abastecimiento de aquellas F sub I y los puntos de destino de los últimos M sub J. Entonces los F sub I son proveedores y los M sub J son los clientes. Entonces, ¿cuál es la localización óptima de la planta? ¿Y cuál es el costo total de transporte de esta localización? Eso es lo que vamos a ver. Entonces, como parte de la información se nos brinda la siguiente tabla y esos son los insumos que necesitamos para poder desarrollar el método. Número 1, definir cuáles son los puntos, que en este caso aquí están los proveedores y dónde están los clientes. Las coordenadas X y Y para ubicar en espacio esa localización de los clientes y proveedores. El costo de transportar una unidad, la cantidad de unidades que hay que transportar y nada más es lo que necesitamos hasta el momento. Esto es una de las situaciones. Yo les decía en la presentación de la clase que, por ejemplo, la idea es generar un tipo de escala que uno lo define en centímetros, milímetros, colocar ahí un mapa y entonces definir los puntos donde están esos nuestros clientes y proveedores para poder hacer el análisis. Por ejemplo, los proveedores hay uno acá y otro acá, que sería, por ejemplo, en 15 en X y 100 en Y, que es el que tenemos ahí como F sub 2 con 15 y 100. Entonces, de aquí tomamos este que está aquí, por ejemplo, que es el M2, que sería en 10 con 20, perdón, 10 con 15 más bien, no lo visualicé bien, aquí está como de 15, 10 con 15. Y la idea es tomar cada una de esas posiciones X y llevarlas al cuadro. Ahora ya para desarrollar el método, los pasos que debemos seguir son los siguientes. 1. Determinar los costos fijos y variables de cada localización. Graficar los costos de cada localización con los costos en el eje vertical y el volumen anual en el eje vertical. Seleccionar la localización que tenga menor costo total para el volumen de producción esperado. Y eso es entonces lo que vamos a trabajar ahora, pero lo vamos a desarrollar en Excel. Entonces dejo por aquí la presentación y continuamos con lo que es el archivo en Excel. Para poder desarrollar ya el método, pues necesitamos que en esta hoja de Excel tenga lo siguiente: es la tabla que estaba en la presentación y las fórmulas que también estaban, que yo las copio aquí para una más fácil demostración en este momento y que podamos verla. Veamos que lo que es el punto aquí que se llama X asterisco, esa es la posición óptima en X y eso es lo que queremos mostrar. Otro punto importante es que yo separé las coordenadas en columnas distintas para poder realizar el análisis que se requiere. Entonces, ahora comienzo a explicar cuáles son los pasos que debemos seguir para cumplir con este análisis. Entonces, en primera instancia, vamos a necesitar ordenar lo que son, como estamos trabajando con esta parte, con el X, vamos a encontrar cuál es el X óptimo. Entonces, una de las cosas que necesitamos es ordenar de menor a mayor las coordenadas que están acá en función de X. Entonces, para ordenarlas voy a seleccionarlo acá. Venimos a datos, a ordenar y le voy a decir que ordenar por la columna A. Vean que no está marcado esto porque no estoy considerando
los encabezados de columna por la situación de que están agrupados, entonces ya eso no me genera problemas. Es que copié el formato que tenía de la tabla de la presentación, entonces nada más tener eso en consideración. Y le vamos a decir que de la columna A, que vayan, perdón, de la columna A no, sería de la columna B, que vaya de menor a mayor. Ok, y entonces ahí se modifican todos. Ya tengo esta primera parte. Entonces el siguiente que vamos a considerar aquí sería que ahora vamos a ver la multiplicación de estos dos elementos, de lo que es el costo unitario y la cantidad de traslados, digamos, que se deben de hacer hasta ese lugar. Entonces tenemos que multiplicar este 25 por 900 para cada uno de los que están aquí. Entonces nada más le damos doble clic. Este es un error ahí porque hay un valor alfabético. Vamos a guardarlos, entonces ya los tenemos aquí. Ahora que ya tenemos esta parte, ya estimamos los valores, ¿verdad? Cada uno de ellos, multiplicamos el costo por el volumen. Estamos desarrollando esta fórmula. ¿Ok? Y dice que esto realmente es para encontrar la posición óptima de X. De acuerdo a lo que es el método de distancias rectangulares, porque recordemos que la otra se llama distancias euclidias y es una forma distinta de hacerlo. Este mismo vamos a colocarlo acá, ¿por qué? Porque también este va a ser el C sub i, V sub i, o sea, la cantidad unitaria por viaje y la cantidad de viajes a la vez. Eso los vamos a hacer, pero el acumulado. Entonces, el primer campo, vamos a ver si podemos ampliarlo un poquito aquí. Vamos a esto aquí. Ok. En este caso sería el acumulado, entonces el primer valor queda igual, pero el siguiente va a ser el anterior más el de esa posición. Y vamos a venir y llevarlo hasta este punto. Entonces vean que al final pues tengo un valor de 82.000. ¿Ok? No, porque viene acumulado y viene sumándose uno con otro. El valor óptimo que tenemos aquí, voy a quitar esta fila, perdón, porque esta no la estamos necesitando. Vamos a borrarla y quitar los bordes que tiene. Listo. Lo que dice esta función es que tenemos que dividir entre 2 este valor de la sumatoria ordenada, ¿verdad? Y entonces el X óptimo que vamos a obtener aquí, vamos a ver dónde está el... Ah, no, ese es aquí donde está. Ok, el X óptimo que vamos a tener es esta sumatoria de esos 82.000 dividido entre 2. Presionamos Enter. Entonces me dice que es 41.000. Ok, entonces, ¿cómo ubicamos la coordenada X óptima acá? Lo que tenemos que hacer es venir y buscar dentro del acumulado, de esa columna de acumulado, cuál es el número igual o inmediatamente superior a esta mediana simple que encontramos aquí. Entonces, por ejemplo, 22.500 es inferior. Y pues para mis efectos no me es de utilidad. Entonces tengo que buscar la siguiente, que sería 45.000. Y 45.000 es el superior inmediato que tenemos. Entonces, la coordenada óptima, de acuerdo a lo que es el centro de gravedad por distancias rectangulares, en mediana simple, me dice que es 15, porque es este valor que está aquí. Entonces vamos a marcarlo. Este es el valor en el cual yo comparo la mediana. Pero realmente ¿cómo se llama? El valor de la coordenada X que me sirve es este que está aquí. Como coordenada sería la coordenada 15. Y la voy a anotar aquí. Entonces, más bien este es el valor que tengo aquí. Y aquí le vamos a poner mediana simple. Vamos a ver, así estaría. Esa es la mediana simple. Y aquí está el valor.
Entonces la coordenada X idónea es que yo lo coloque en 15. De acuerdo a este método, ¿verdad? Esto es un método heurístico. Hay que repetirlo siempre. Al final obtenemos, es repetir siempre los mismos pasos una y otra vez. Entonces ya encontramos el X óptimo. ¿Qué paso sigue ahora? Bueno, lo mismo que hicimos ahora, pero ahora vamos a trabajarlo con el Y. Entonces voy a copiar de nuevo la tabla. Voy a copiarlo todo. Le vamos a dar copiar. Vamos a venir aquí abajo. Vamos a pegar. Y vamos a modificar algunas cosas. Voy a borrar estas dos últimas porque hay que modificar algo por acá. Vamos a quitar el relleno que hay. Y vamos a indicar acá que no es el X, sino que es el Y óptimo. Es el Y óptimo el que tenemos. Entonces, ahora hay que hacer otra vez el orden. Vamos a ordenarlo. Vamos a ordenarlo, pero esta vez no por X, sino por Y. Entonces, por la columna C en mi caso, de menor a mayor. Y ahí se ordena. Vamos a multiplicar ahora el costo unitario por el volumen o la cantidad de veces que tengo que hacer los traslados. Y ahora vamos a calcular el acumulado, como hicimos antes. El primero igual y el segundo es a partir del segundo sería el primero más el de ese valor o el de ese campo. Entonces ahí está, tenemos 40 y hacemos lo mismo. Entonces vean que aquí es 41.000 y aquí está muy cercano a 40.500. Sin embargo, lo que dice el método como tal es que yo tengo que escoger el inmediato superior, que entonces sería igual como hicimos antes. El que yo tendría sería este valor de 41.000. Aunque hay una diferencia apenas de 500, pues no me funciona. Tengo que utilizar el siguiente, que sería este de acá. Y eso me representa que entonces el valor que voy a tener es de 40. Entonces la planta debería estar ubicada dentro del mapa que vimos anteriormente. Vamos a ver si los puedo mostrar. Vamos a ver. Y ahí lo corregí. Va a ser aquí. Entonces yo tengo que buscar que va a ser en la 15. Vamos a ver si puedo poner aquí el puntero. Sí. Me dice es que yo tengo que buscar en el 15 con 40. Entonces, de acuerdo a ese método, lo que me está diciendo es que yo tengo que ubicar aquí la planta. ¿Ok? En eso en primera instancia. ¿Y ahora qué más debo hacer? Bueno, una vez que he encontrado estos puntos, que ese es las coordenadas 15 en X, 40 en Y, ahora lo que yo tengo que hacer es ver cuál es la distancia que hay de aquí a cada uno de los puntos. Por ejemplo, de aquí a acá, de acá a acá, de acá a acá. Bueno, en este caso sería de esta forma. Este es en distancias euclidias, que es de punto a punto. Pero en distancias rectangulares sería, ¿cuál es la distancia que hay de acá a acá? ¿Y cuál es la distancia que hay de acá a acá? El otro método sí es más directo. Entonces, ese es el paso que continúa ahora en el Excel. Ok, entonces continuando con bueno, este es 40 aquí, ¿verdad? Que es lo que dijimos ahora. Entonces, el X y Y óptimo están en 15 y 40, ya los tenemos identificados. Ya hicimos esta parte que tenemos acá. Y ya tenemos esta otra parte que está aquí. Ahora el que vamos a calcular es primero la distancia que hay y después el costo total. Entonces vamos a calcular la distancia. Entonces la distancia dice que es el punto óptimo menos el X sub I. Entre el valor absoluto de esa diferencia más el valor absoluto del valor óptimo menos Y sub I. Aquí faltó un asterisco. Ahí se le pueden agregar un asterisco. Vamos a ver. No es que está como... Este me cuesta modificarlo, pero realmente este es el óptimo. Y este también.
Bueno, entonces vamos a calcular ese valor. Vamos a usar esta fórmula para calcular el valor de D. Voy a subir esto un poco más, tal vez para poder trabajar aquí. Muy bien, entonces vamos a incluir, ahora vamos a encontrar el valor del D sub I. Voy a cambiar esto por D. Ok. Lo voy a hacer en esa misma de Y porque para no volver a copiar la tabla de nuevo. Pero podríamos usar la X igual, o sea, son los mismos valores, no hay problema. Entonces dice que la distancia de D primero sería el valor absoluto. Vamos a poner un igual o un más. Entonces sería el valor absoluto, entonces escribimos abs. El absoluto del valor de, perdón, este no es X, este es Y. Olvidé modificar esa parte. ¿Dónde está aquí? Aquí. Entonces vamos a encontrar la distancia. Y la distancia de lo que mostraba antes en la presentación es el valor absoluto del valor de Y óptimo menos el valor de Y de acá. Y eso, bueno, ahí empecé con Y, pero puede ser al revés. O de hecho la fórmula dice que es al revés, pero no nos va a afectar a esto. Entonces después otra vez el valor absoluto más el valor absoluto del X, que en este caso X es este, menos el valor de X que tenemos aquí. Perdón, acá. Ese valor de X y cerramos paréntesis. Entonces la fórmula quedaría como aparece acá. Ok. Este que está de color morado y este que está de color morado y este que está de color azul los dejamos fijos con F4 y entonces lo trasladamos hacia abajo. Entonces vean que ya ahí tengo las distancias originales de acuerdo a la fórmula que teníamos aquí arriba, que era esto. El X óptimo menos el X sub I, que es lo que estoy haciendo acá. El X óptimo, que es este que está aquí, menos cada uno de los X. Que los X son estos que tenemos aquí arriba, por eso están en la parte verde. Muy bien, nada más para tenerlo ahí. Entonces ya tenemos los valores de D. Voy a copiar este formato para que los números me queden igual. Ok. Y finalmente entonces me indica, cuando ya tengo esto, ahora lo que seguiría a copiar sería el costo total. Entonces el costo total de transporte sería de la siguiente forma. Sería el C sub I por V sub I que teníamos antes, ¿verdad? O lo podemos volver a multiplicar por la distancia. Entonces vean que ya aquí tenemos los montos de cada uno. Vamos a copiar el formato del número para que quede grande también y sea fácil de ver ahí en el video. Vamos a correr esto un poco. Ahí está. Y aquí el total. El costo total de transporte sería la suma de todos ellos. Que sería 4.572.500. Entonces, en cuanto a la parte de transportes, que es o desplazamientos que se deben hacer, en cuanto es el método de distancias euclidias, perdón, de distancias rectangulares por mediana simple, es de 4.572.500. Definiendo esa manera. Este es distancias rectangulares, el método de centro de gravedad por distancias rectangulares y específicamente lo que es mediana simple. Esa sería la forma de resolver ese ejercicio.
Ok, revisando, aquí me encuentro con un error, perdón, ahí a la hora de aplicar la fórmula. Y pasa con lo siguiente, que para yo estimar lo que es la distancia, ese de sub i, o sea, la posición óptima donde debería estar la planta a cada uno de los clientes o proveedores que hay, cometí el error siguiente. Aquí en rectangulares, por ejemplo, referencié las X a este punto y después las Y en esta otra tabla. Entonces, o utilizamos solo esta tabla o la anterior. Entonces ahí fue por el error mío. Entonces lo que voy a hacer es que voy a trasladar eso hacia abajo y lo voy a colocar aquí. Entonces, ya ahora sí, con eso ya quedarían las dos en esta parte. Y sería cuestión de trasladarlo hacia abajo para modificarlo. Entonces el costo quedaría más bien de 4.280.000. Entonces valga la aclaración de ese punto para que lo consideren ahí, porque el problema está en que aunque tienen la misma información las tablas, yo varía el orden, si ustedes recuerdan, para el X y el Y. Entonces eso sería lo que hay que tener ahí. Gracias. Ya revisando con detenimiento, sí me encuentro que hay un error adicional. Ahí mis disculpas por eso, pero porque cuando elegí lo que es la coordenada óptima de Y, escogí la de X y realmente tiene que ser la de Y. Entonces no es 40 como estaba ahí, sino que tiene que ser la de 30 y fue que me tuve una confusión con esta parte. Entonces sería 30. Lo que tendríamos que hacer aquí en este caso entonces es modificar que en vez de 40 sea 30. Y entonces ya con eso lo que es el costo total de transporte quedaría en 3.970.000. Entonces esa es la corrección que hay que hacerle ahora aquí al final, nada más a esa parte.